cumple con aquella condición no merece ser denominado como tal y a él nada nos sujeta. Septiembre, mes de la patria, mes de la remembranza para todos aquellos héroes que nos dieron patria, que crearon un estado libre y soberano, forjado con mano fuerte, leal y firme, pero sobre todo con un ideal de una nación, creada con la fe y la sangre de nuestra gente, de nuestros amados pueblos, hermanos y soldados. Ellos dignificaron una verdadera victoria y dieron nombre y existencia a nuestra nación mexicana. Nación que reúne todas las virtudes de los hombres que se subordinan a ella. Pero, ¿quién se hace responsable de salvaguardar los intereses y proteger y cuidar al pueblo de una nación? México, Guerrero, Iguala. Noche del 26 de septiembre del año 2014. Fecha en la que dio lugar a una de las más flagrantes fallas del Estado mexicano, la violación a los derechos humanos inherentes, intransigibles e inmutables a la condición humana de sus ciudadanos. Durante esa noche y parte de la madrugada del 26 de septiembre, un grupo de estudiantes procedentes de Ayotzinapa, de la escuela rural Isidro Burgos, salió de la institución rumbo al estado de Iguala. Como era tradición de la escuela, cada año los estudiantes se aproximaban a las instalaciones de transporte del municipio de Iguala para robar unidades de transporte de las líneas terrestres de estas mismas, para así poder asistir a la marcha anual conmemorativa del 2 de octubre que hace remembranza a los acontecimientos sucedidos en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, en la delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, popularmente conocido como la Matanza de Tlatelolco. ¿Quién pudiera imaginar que esta acción llegaría a marcar la historia de nuestra nación? La falla de nuestro Estado y de todas las instituciones que juraron proteger y salvaguardar la integridad de cada uno de los ciudadanos de este mismo. Los hechos acontecieron de la siguiente manera. El 26 de septiembre del 2014, los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron víctimas de una de las desapariciones forzadas más escalofriantes en la historia reciente de México. Esta tragedia no solo ha expuesto la violencia sistemática y el vínculo entre autoridades locales, narcotráfico y las fuerzas del orden, sino también ha generado una crisis de confianza en el sistema judicial mexicano y un grito colectivo por justicia que sigue resonando en las calles y en las casas de los familiares de las víctimas. Contexto histórico-social de Ayotzinapa. La Escuela Rural de Ayotzinapa, ubicada en el estado de Guerrero, ha sido históricamente un espacio de formación de maestros comprometidos con la educación pública y el activismo social. Desde su fundación a mediados del siglo XX, la escuela se ha caracterizado por su enfoque crítico hacia el sistema educativo en México y sus estudiantes han sido tradicionalmente muy activos en protestas y movimientos sociales. Los normalistas de Ayotzinapa provienen de las familias campesinas y de sectores sociales empobrecidas. La escuela, de corte socialista y radical, forma a los futuros maestros con una visión del mundo que se aleja de los enfoques neoliberales predominantes. Los normalistas rurales, como en Ayotzinapa, históricamente se han sido espacios de resistencia contra las políticas educativas del gobierno y la falta de recursos de las comunidades rurales. Esta postura de crítica al sistema ha llevado a los normalistas y ser considerados una amenaza para el orden establecido, especialmente cuando sus protestas se han dirigido contra las reformas del sector educativo y las políticas de privatización de la enseñanza, en ese contexto de marginación social y educativa. Los estudiantes de Ayotzinapa se organizaron para participar en una protesta en la Ciudad de México, como ya lo mencionamos, en conmemoración del 2 de octubre, el aniversario de la matanza del Tlatelolco en 1968. Como parte de sus actividades, decidieron tomar varios autobuses en Iguala para trasladarse a la capital del país. Lo que debería haber sido una protesta pacífica se convirtió en una pesadilla.
la noche del 26 de septiembre del 2014. El ataque comenzó alrededor de las 9 de la noche en Iguala, cuando un grupo de estudiantes de Ayotzinapa que viajaban en varios autobuses fue interceptado por la Policía Municipal de Iguala. Los normalistas habían tomado los autobuses como parte de su protesta, pero las autoridades locales decidieron actuar con una violencia desproporcionada para evitar que los jóvenes pudieran continuar su camino. La policía, al parecer, había recibido órdenes de detener a los estudiantes a toda costa, lo que desencadenó un enfrentamiento violento. El primer ataque ocurrió en la intersección de las calles de Iguala. La policía municipal comenzó a disparar contra los estudiantes, matando a 6 personas en el proceso. Durante la confrontación, varios estudiantes resultaron heridos y algunos lograron escapar. Sin embargo, muchos fueron arrestados y detenidos por la policía local. El gobierno mexicano, en su versión inicial de los hechos, intentó justificar el ataque, alegando que los estudiantes habían sido confundidos con miembros de un grupo de crimen organizado, lo que no solo era una falsa, sino que además fue rápidamente desmentida por los testimonios de los sobrevivientes de esa noche y expertos independientes que comenzaron a investigar lo sucedido. A medida que la noche avanzaba, los ataques se intensificaron. Las fuerzas de seguridad locales, junto con sicarios del cártel Guerreros Unidos, a quienes las autoridades locales habían entregado a los estudiantes, comenzaron a secuestrar a los jóvenes que habían sido capturados. Los estudiantes fueron llevados a un basurero en el municipio de Cocula, a unos 30 kilómetros de Iguala, donde la tragedia alcanzó su punto culminante. La versión oficial y la verdad histórica. Después de los primeros momentos de confusión, el gobierno mexicano, liderado por ese entonces el presidente Enrique Peña Nieto, presentó una versión oficial de los hechos que rápidamente fue denominada como la verdad histórica. Según esta versión, los 43 estudiantes fueron entregados a los sicarios de Guerreros Unidos, quienes los mataron y luego los incineraron sus cuerpos en el basurero de Cocula, para finalmente dispersar las cenizas en el río de San Juan. El Procurador General de la República de ese entonces, Jesús Murillo Caram, presentó esta explicación como el cierre del caso. Sin embargo, la explicación oficial fue rápidamente rechazada, primero por los propios familiares de las víctimas y más tarde por expertos independientes. La verdad histórica carecía de pruebas sólidas y fue señalada por organizaciones internacionales de derechos humanos como una flagrante manipulación de verdad. En el proceso se descubrió que las pruebas recolectadas en el basurero de Cocula no coincidían con las afirmaciones del gobierno y el caso se complicó aún más cuando surgieron testimonios de policías y miembros del crimen organizado y revelaron detalles más oscuros sobre la complicidad de las autoridades legales y locales en el ataque. La investigación, fallo y omisiones. A lo largo de los meses que siguieron a la desaparición de los 43 estudiantes, la investigación de la Procuraduría General de la República, por sus siglas PGR, fue objeto de numerosas críticas. La falta de transparencia, la destrucción de pruebas, la tortura de detenidos para obtener confesiones y la obstrucción de los esfuerzos de investigación se convirtieron en temas recurrentes. El grupo interdisciplinario de expertos independiente CIGEI, compuestos por expertos de la CIDH, fue invitado por las familias y la sociedad civil para revisar la investigación. Los expertos concluyeron que no existían pruebas suficientes para sostener que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y señalaron que las autoridades mexicanas habían hecho todo lo posible para desvirtuar los hechos y ocultar la verdad. Una de las irregularidades más graves fue la manipulación de las declaraciones de los detenidos. Varios de los presuntos culpables fueron sometidos a tortura para que aceptaran su responsabilidad.
lo que compromete la validez de los testimonios obtenidos. Además, algunos testigos claves que podían haber esclarecido los hechos fueron asesinados o desaparecidos en el transcurso de la investigación. La complicidad de las autoridades locales y el narcotráfico. La investigación reveló que la policía de Iguala estaba profundamente involucrada en el crimen organizado. El entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tenían nexos con el cártel Guerreros Unidos, que operaba en la región. Abarca, quien había sido elegido bajo el auspicio de la violencia y la impunidad, utilizaba a la policía municipal como un brazo armado del cártel. Los testimonios y las pruebas mostraban que la policía entregó a los estudiantes a los sicarios del cártel, quienes los secuestraron y los sometieron a la tortura. El hecho de que los estudiantes fueran entregados a un grupo criminal vinculado con el narcotráfico subraya la profunda corrupción que existía en las instituciones locales y estatales. Las protestas y las luchas por la justicia. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no solo desató una ola de indignación a nivel nacional, sino que también convocó a la comunidad internacional. En México las protestas comenzaron de inmediato, con miles de estudiantes, trabajadores, organizaciones civiles y ciudadanos en general exigiendo justicia. Las consignas más repetidas en las manifestaciones fue: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Este grito se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la impunidad y la violencia institucionalizada. Las familias de los estudiantes, encabezados por las madres y los padres de los 43 desaparecidos, se convirtieron en los principales actores de esa lucha. La búsqueda de sus hijos, tanto en México como en el extranjero, se mantuvo vigente, pese a la falta de avances en la investigación. Los familiares de las víctimas han recorrido el país realizando plantones y protestas y denuncias constantemente los obstáculos que el gobierno les ha puesto en su búsqueda de justicia. El impacto internacional y la postura de la sociedad civil. A nivel internacional, el caso de Ayotzinapa alcanzó repercusiones globales y muchas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, se sumaron a las demandas de justicia. También hubo una condena realizada por parte de gobiernos y organizaciones internacionales que vieron en este caso un ejemplo de la grave crisis de los derechos humanos en México. En respeto a la presión social, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se comprometió a reabrir el caso en 2018, pero sin relevancia aparente. México sigue en una penumbra de impunidad y de indiferencia por un gobierno y unas instituciones que hacen todo menos proteger a quienes juró hacerlo. ¿El Estado en algún momento podrá hacer su trabajo? El caso de Iguala o los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿cuándo se hará justicia?